Entrevista al día con Hernán Higuera. 6:49. Gracias a quienes se reportan de todo el país. Buenos días a todos. Gracias a sus mensajes. 098-999-9819 habilitado. Aquí estamos para leer y escuchar también a ustedes, amables oyentes, porque este es un espacio de ustedes y para ustedes. Vamos con otros temas. El presidente Daniel Noboa aseguró que existe una crisis de corrupción en el sistema de salud pública, algo que ya no es nuevo, algo que ya se sabe, que no ha podido ser erradicado hasta el día de hoy. Adelantó que próximamente se efectuará la declaratoria de emergencia para la compra de medicamentos. Así lo dijo el presidente Daniel Noboa. Hemos invitado al doctor José Ruales, exministro de Salud. La declaratoria de emergencia para compra de medicamentos. ¿Va a solucionar el tema, doctor? Buenos días. Buenos días, Hernán, y muchas gracias a FM Mundo. Un saludo a inicio de semana a toda su amplia audiencia. Bueno, no creo que este planteamiento de una sola parte de todos los problemas de la crisis de salud sea la solución para todo el sistema de salud, ¿no? Aquí hay varios factores. Primero, hay que reconocer que hay una crisis en el sistema de salud y es una crisis básicamente una crisis hospitalaria por falta de abastecimiento de medicamentos que se crea en este gobierno, ¿no? La crisis, ustedes no recuerdan que ya se olvidó la gente que tuvimos una pandemia. En la pandemia logramos comprar 40 millones de dosis y poner 40 millones de dosis de vacunas sin ningún problema de corrupción. Eliminamos todos estos mecanismos que los han denunciado los delincuentes, Salcedo y compañía, para que sea a nivel central del ministerio donde se realice la decisión del precio, de la negociación, de la asignación de recursos, para que ya no sean los hospitales quienes compren los medicamentos, y dejamos un abastecimiento a diciembre del 2023 entre el 90 y el 95% del medicamento. Por lo tanto, la culpa de que no haya medicamentos no es de una corrupción en la compra de medicamentos de hospitales, por favor. La culpa es de la ineficiencia, la inoperancia de este gobierno y básicamente la falta de asignación presupuestaria. Los hospitales a nivel nacional hasta julio recibieron apenas el 15% de los recursos para la compra de insumos y medicamentos. A ver, doctor, pero se redujo $100 millones del presupuesto de medicamentos en este año y las transferencias se hicieron tardíamente. Los mecanismos que ahora están planteando como una solución mágica, que van a usar inteligencia artificial y aplicativos, estos ya fueron desarrollados, estaban ya en implementación a finales del gobierno pasado, un mecanismo para que pueda identificarse con código de barras la entrada y salida de bodega, la dispensación de la receta electrónica, fueron desmantelados por el primero de los 5 ministros de salud. Cambió de lugar el lugar de las compras, es decir, han generado una serie de malas decisiones y falta de asignación de recursos. Recién los recursos entran a partir de julio y por lo tanto se crea además un relato de que todo el sistema de salud está corrupto, ¿no? Un atentado a la reputación del ministerio. El mismo presidente dice que han tenido que salir por corrupción entre el 30 y 40% de los funcionarios de los hospitales. Eso quiere decir que han despedido a 25,000 o 35,000 empleados. Es absurdo. Las cosas que dicen son totalmente absurdas. El planteamiento de la compra internacional, que es un buen planteamiento a través de un organismo de Naciones Unidas, fue el planteamiento que yo personalmente introduje en el país, trayendo a la Organización de Naciones Unidas para la gestión de proyectos y operaciones UNOPS. Doctor, pero con la cual déjeme hacerle compramos ambulancias. Doctor,
Pero la crisis de salud no es pues de este gobierno. La venimos arrastrando desde hace muchos años atrás. Las mafias siguen enquistadas, han asesinado a varios directores que no han dejado hacer las cosas bien. Y si bien es cierto, en estos últimos meses la situación ha sido cada vez más grave, no es pues que las vendedoras de salchipapas, los proveedores de papel bond aparecieron recién hoy. Están ahí metidos como tercerizadores con empresas fantasmas, con fachadas para vender medicamentos y nadie hizo nada. Hace varios gobiernos. Discúlpeme, pero esto no es así. Este es el relato que se ha creado. No, lo ha dicho la Comisión Anticorrupción, siempre doctor. Han habido problemas de corrupción, problemas menores. ¿Usted escuchó en mi gestión problemas de corrupción? No, los problemas de corrupción estaban en el IES, se iniciaron en este gobierno con la entrada de este señor Encalada, que luego pasó al Teodoro Maldonado Carbo, donde se generaron los problemas de corrupción. ¿Ya? No niego que hayan habido problemas, pero ya no salimos de la crisis de la pandemia. Teníamos los instrumentos, las herramientas. Mire, una prueba. Acaba de salir una encuesta de opinión de la ciudadanía en donde la crisis hospitalaria y el problema de salud está en tercero o cuarto lugar en la ciudadanía. Más del 12% de los ciudadanos consideran que este es un problema de salud. En diciembre del 2023 no aparecía entre los 10 primeros problemas. No había una sensación de que había una crisis en salud porque esta se logró mejorar, no digo solucionar, después de esto. Tercero, señor, el problema de la corrupción está enraizada en los contratos de insumos. Ya, los medicamentos, la corrupción puede ser para encarecer los Usted dice que en el gobierno, pero no para desabastecerlo. Usted dice pero que en el gobierno, la mayor parte de los problemas de corrupción, por lo que usted dijo, que han asesinado al coronel Hernández en Esmeraldas o a la señora directora administrativa en el Maldonado Carbo, son por los contratos de alimentación, los contratos de limpieza, de seguridad. Esos son donde está la mayor parte de la corrupción. Doctor. No en el otro lado, es decir, están... Déjeme preguntarle, doctor, porque si no esto es un monólogo. Le pido que me escuche las preguntas porque si no, no podemos seguir. Pero es que usted me dice que este es un problema de este gobierno y cuando usted fue ministro usted decía que había el 80% de abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Y no era verdad, la gente comprábamos medicación. Le digo comprábamos porque yo también soy un paciente permanente de los hospitales. Y no es verdad lo que están diciendo. La corrupción está ahí desde hace mucho tiempo atrás. Revisemos las 140 y más de denuncias que la Comisión Anticorrupción ha puesto en la Fiscalía y se las acaban de archivar. Y esos son de gobiernos anteriores. No estoy defendiendo al actual, por supuesto, dejo en claro eso. Pero este problema, pues no lo podemos negar y echarle la culpa solo al de ahora, porque antes tampoco lo hicieron. No estoy diciendo que han estado solucionados, pero estuvo mucho mejor. Yo dejé en 90 y 95 con un sistema informático que desarticularon, quitaron el sistema, se estaban comprando, ya habíamos mejorado, teníamos 440 medicamentos en catálogo electrónico, y bajaron ahora 180, es decir, los medicamentos que ya se compraban centralizadamente volvieron a comprarse directamente en los hospitales. Y el problema del desabastecimiento que genera esta crisis, más evidente que nunca, no digo que no hayan habido, no niego que hayan habido problemas, pero fue muy diferente en el gobierno anterior con una pandemia de por medio, un año de pandemia que generó una crisis que tenía una raíz en problemas del manejo hospitalario y lo logramos superar. Y luego le recuerdo que este año no se transfirieron los recursos para comprar los medicamentos, por eso es la crisis, por falta de presupuesto. También la crisis se dio porque ustedes dieron títulos o nombramientos a gente que nada hizo en la pandemia. ¿Ya se olvidaron de eso? ¿Ya se olvidaron de eso? Ejemplo. No tengo nombres ahora, pero hubo muchos profesionales que no estuvieron en la pandemia y que recibieron nombramientos, trabajadores de la salud en diferentes hospitales. No, usted está hablando de la ley humanitaria que no tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros llegamos, eso ya se había solucionado por la Corte, porque había una decisión judicial.
No, nosotros no dimos ningún nombramiento por la ley humanitaria, todos fueron del gobierno de Lenín Moreno, no confundamos las cosas por tratar de defender al gobierno. Lo que estoy diciendo... No, aquí no defendemos a nadie, ministro, pero usted dice que en su gobierno, en su gestión ha sido todo maravilloso y el problema se arrastra desde hace años. Lo que estoy diciendo, y tal vez no me hago entender, es que los problemas, la crisis de salud se agudiza en este gobierno porque desmantelan, desarman los sistemas de abastecimiento de medicamentos con un aplicativo electrónico, con capacidad de dar seguimiento en la primera parte del gobierno, y no asignan los recursos, les entregan a los hospitales el 15% de los recursos durante el primer semestre y hacen una reducción del presupuesto de medicamentos de más o menos 100 a 150 millones de dólares durante este año. Es decir, el problema es que no habían recursos para comprar los medicamentos. No, lo que yo digo es que no se le puede decir el problema de la crisis es la corrupción. El problema de la crisis es que los médicos, las enfermeras, los camilleros son corruptos, como ha hecho el presidente. Hemos votado al 30 a 40% del personal por corrupto. Me parece que eso es una exageración y además es un atentado contra el trabajo honesto, diario, esforzado que hace el personal de salud. Muy bien, doctor Rales, gracias, que tenga un buen día, muy gentil. Gracias a ustedes. Gracias. Las 7:00 a.m.